amigos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de este canal. En esta ocasión les mostraré cómo fue mi proceso de viajar de Canadá a Estados Unidos en autobús y cómo fue el proceso de migración. Así que bueno, sin más preámbulo, ¡vamos para allá! Lo primero que realicé al planear mi viaje fue ingresar a la página oficial de Flixbus. Yo elegí esta compañía y quedé muy satisfecha. Los asientos tenían buen tamaño, los baños estaban limpios y todos fueron súper amables. Pero hay muchas compañías que tienen esta ruta, así que tú puedes elegir la compañía que desees y te dé más confianza. Después, en el buscador seleccionas tu destino. En este caso yo partía de Vancouver, Canadá a Portland, Oregon en Estados Unidos. El costo del boleto depende qué tan próxima esté tu fecha de viaje. Yo cuando realicé el mío, el costo de ida fue de 875 pesos mexicanos. El pago se realizó en euros y fue de casi 35 euros. Esto me dio derecho a una maleta de mano de 7 kilos y una facturada de 20 kilos. El tiempo de trayecto de viaje fue de 10 horas y de esas 10, 2 fueron de escala en Seattle. Y ahora sí, llegado el día del viaje, me dirigí a Pacific Central Station. Es la central de autobuses de Vancouver. Yo llegué de mañana y estaba muy tranquilo todo. Las puertas de abordaje son las mismas para todas las rutas, así que solo me senté a esperar la hora de abordar. Ahí encontrarás baños, snacks y cafeterías abiertas. Mientras iban llegando autobuses, una dama mencionaba la ruta de cada autobús. Llegó mi ruta y la verdad es que no avisaron. Solamente nos dimos cuenta porque salimos a preguntarle al chofer hacia dónde iba ese autobús. Así que tampoco te confíes porque puede que haya alguien que te auxilie o puede que no. Después nos hicieron formar una fila. El conductor era demasiado amable y nos dio unas indicaciones antes de subir al autobús. Entre ellas que teníamos que llenar un formulario de declaración en la aduana. Y también nos pidió que trajéramos todos los documentos necesarios aparte de la visa y el pasaporte. Porque de lo contrario, él no podría regresar a nadie a Canadá y era responsabilidad total de uno. Los asientos no tenían número, así que tuve que contar cada fila para saber cuál era el mío. Dentro del autobús, el chofer nos dio más indicaciones, obviamente en inglés, así que tienes que tener una noción básica de lo que dice para evitar problemas a futuro. Pero entre las cosas que comentó es que guardes respeto al autobús y a las personas que viajan contigo. Que si tienes algo que declarar seas específico, que no vaciles en lo que dirás al llegar a migración porque es un trámite serio. Y que en ese momento nos volvíamos parte de un mismo grupo, que todos entrábamos juntos y nos íbamos juntos a menos que alguien no tuviera las cosas en orden. También que no tomáramos maletas que no eran nuestras, etc. El tiempo de trayecto de Vancouver a la frontera de Estados Unidos fue aproximadamente de 1 hora. Y este es el baño del autobús, que por cierto estaba bastante limpio. Una vez que arribamos, el autobús pasó por un portón de seguridad como este. Después, el autobús estacionó frente a migración. Es esa casita amarilla que ves ahí. Nos pidieron bajar con todas nuestras maletas y objetos. Una vez abajo, sacaron nuestras maletas facturadas y las entregaron. Una vez que tengas todas tus cosas, tienes que ingresar al departamento de migración. Este departamento es parecido a las cajas del supermercado, a las cajas del banco o incluso se me figura como cuando vas a documentar una maleta. Te formas y vas pasando a los pequeños escritorios del personal de seguridad. Cuando yo fui no había mucha gente más que los que estábamos en el autobús. En este lugar te sugiero estar en silencio y no hacer actitudes llamativas. Es un ambiente muy serio y los agentes de seguridad están atentos vigilando desde antes que pases. Ya cuando sea tu turno te pedirán tu pasaporte, visa y el formulario I-94 que tiene un costo de $6. Ese formulario solo lo puedes llenar 7 días antes de tu llegada.
Ese es un pago de arancel. Se puede pagar en línea en la página oficial de la aduana de Estados Unidos. Y no olvides los documentos según sea tu tipo de visita. Yo, como iba de turista, llevé mi vuelo de regreso de México, mi hospedaje en Estados Unidos, etc. Esos son los documentos que yo necesité por ser mexicana. Recuerda verificar qué necesitas tú para accesar a Estados Unidos, ya que según tu nacionalidad cambia el tipo de documentos que tengas que presentar. Y que incluso los requisitos pueden cambiar de un día a otro, así que mantente actualizado o actualizada. Cuando fue mi turno de pasar con el agente de migración, solo me pidió pasaporte, visa, si tenía algo que declarar. En realidad fue muy amable y me preguntó muy pocas cosas. Las preguntas fueron: ¿qué estado visitarás? ¿Cómo se llama el lugar donde te hospedarás? ¿Y en dónde vives? Y justamente cuando le iba a decir a qué municipio pertenecía, me quedé a media palabra y me dijo: perfecto, que tengas unas vacaciones maravillosas. Y yo me quedé así de ¡ah! Y una vez concluida mi entrevista, pasé por unos filtros de seguridad como los del aeropuerto y también pasé mi maleta. Solamente tuve que esperar al resto del grupo del autobús. Pasaron al baño y al final salió el chofer a decirnos que ya podíamos nuevamente subir al vehículo. Continuando con el viaje, lo más pesado ya había pasado. Tuve la oportunidad de dormirme, llegué a la única escala que tenía. Pasaron 2 horas y continué mi trayecto hasta que llegué a Portland Curbside, que es la estación de autobuses en Portland, Oregon. Y ese es el destino final de nuestro viaje. Y así fue mi experiencia, Dorade. Dime qué tal te pareció. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video. Espero que te sirva de algo y si hay algún dato adicional que consideres importante, compártelo en los comentarios. Quiero desearte una vida llena de libertad, amor y decisión para seguir tus sueños, pero sobre todo la compañía de Dios para que esos sueños se hagan realidad. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.